Las consagraciones de Monseñor Lefebvre para la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, ni cismáticos ni excomulgados. El 30 de junio de 1988, Monseñor Marcel Lefebvre, fundador de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, consagró a 4 nuevos obispos a pesar de la prohibición del Papa Juan Pablo II. La respuesta del Vaticano no se hizo esperar. Al día siguiente, el 1 de julio de 1988, el cardenal Gantín, prefecto de la Congregación para los Obispos, declaró oficialmente que este acto hizo incurrir a Monseñor Lefebvre en la excomunión prevista por la ley de la Iglesia en el Código de Derecho Canónico, tanto por cisma como por consagración sin mandato pontificio. La misma pena recayó sobre Monseñor Antonio de Castro Mayer en calidad de co-consagrante, así como sobre los 4 obispos recién consagrados, Bernard Felé, Bernard Tissé de Malheré, Richard Williamson y Alfonso de Galarreta. Al día siguiente, el 2 de julio, el Papa Juan Pablo II publicó el documento Ecclesia Dei Afflicta. La Iglesia de Dios está afligida a causa de las consagraciones de Monseñor Lefebvre. En dicho documento condena lo que en su opinión constituye un acto cismático y afirma que se ha producido la excomunión automática. Casi 21 años después, el 21 de enero del 2009, Benedicto XVI levantó las excomuniones que pesaban sobre los 4 obispos consagrados en 1988. Al día de hoy, no pesa ninguna pena de excomunión sobre la Fraternidad a San Pío X ni sobre sus obispos. Hoy en día, la Fraternidad Sacerdotal San Pío X no está sujeta a ninguna excomunión. Pero, ¿qué ocurría antes del 2009? Cuando se levantaron las excomuniones, el superior general de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, Monseñor Felé, expresó su gratitud filial al Papa Benedicto, aunque tuvo cuidado de recordar que la Fraternidad Sacerdotal San Pío X siempre había cuestionado la validez de dicha pena. El objetivo era agradecer este acto valiente no porque realmente hubiera levantado una pena existente, sino porque al menos corregía, de cara al futuro, una falsa reputación que existía en la mente de las personas. Pero entonces, ¿qué autorizaba a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X a impugnar esta pena ya desde antes? ¿Acaso Monseñor Lefebvre no era consciente de la inmensa gravedad de esta sanción que sabía que le sería impuesta? ¿Por qué consideró que debía ignorarla? Eso es lo que vamos a estudiar. Comencemos por explicar qué es una excomunión. La excomunión es una censura por la cual se excluye a alguien de la comunión de los fieles, nos dice el Diccionario de Derecho Canónico. Una censura es una pena espiritual. En este caso, se trata de castigar un acto grave expulsando al autor fuera de la Iglesia. El excomulgado ya no forma parte del cuerpo de la Iglesia y, en consecuencia, la Iglesia ya no le concede nada de lo que proviene de ella. No tiene más derechos que un pagano. La excomunión es la pena más grave de la Iglesia y todo católico debe temerla. De ahí la importancia de saber si Monseñor Lefebvre fue excomulgado. ¿Cómo se produce una excomunión? Una excomunión puede recaer en una persona de 2 maneras, llamadas ferende sententiae o late sententiae. La excomunión ferende sententiae es una sentencia pronunciada voluntariamente por un acto de autoridad, ya sea del Papa o de un obispo en relación con su diócesis. Por otro lado, la excomunión denominada late sententiae se produce automáticamente para ciertas faltas graves sin que la autoridad tenga siquiera que pronunciar una sentencia. Por ejemplo, el derecho canónico establece que quien profane la Sagrada Eucaristía es excomulgado, ipso facto, es decir, por el mismo hecho. Pero, aunque sea automática, las autoridades de la Iglesia pueden a veces hacer una constatación oficial. A esto se le llama sentencia declaratoria. En este caso, la autoridad no impone una pena, sino que se limita a constatar que se ha producido automáticamente. La sentencia contra Monseñor Lefebvre es de este último tipo.
el cardenal no pronuncia una pena manual, sino que se limita a declarar que Monseñor Lefebvre ha incurrido ipso facto en la excomunión late sententiae. Sin embargo, ni el cardenal, ni siquiera el Papa son infalibles en materia judicial. ¿Es justa esta constatación? Vemos que se basa en dos cargos. Primero, cisma, y segundo, consagración sin mandato pontificio, cada uno de las cuales da lugar a una excomunión automática. Son estas dos acusaciones las que hay que analizar. ¿Cometió Monseñor Lefebvre un cisma? El cisma es un pecado grave contra la unidad de la Iglesia. Consiste en el rechazo de la autoridad del Papa, una escisión clara, una separación manifiesta, como el tristemente célebre ejemplo de Enrique VIII, que se declaró jefe de la Iglesia de Inglaterra en lugar del Papa, o el cisma de Miguel Cerulario en 1054. No se trata simplemente de una desobediencia. El cisma no consiste solo en el rechazo de las órdenes de la autoridad, sino en el rechazo de la autoridad misma. De lo contrario, cualquier sacerdote que desobedeciera el derecho de la Iglesia sería cismático y excomulgado. Los teólogos y canonistas distinguen sistemáticamente el cisma de la desobediencia, que no deben confundirse. El cardenal Cayetano decía, por ejemplo, por muy obstinada que sea la desobediencia, no es un cisma mientras no implique una revuelta contra la función del Papa y de la Iglesia. Aunque el desobediente esté gravemente equivocado, al desobedecer, no por ello será cismático. De hecho, a menudo ocurre que no se quiere seguir una orden de un superior aunque se reconozca su autoridad. El cardenal teólogo también hace esta interesante observación. Si alguien tiene ciertas razones para considerar sospechosa a la persona del Papa y rechaza no solamente su presencia, sino también su juicio, no incurre en ninguna acusación de cisma u otro vicio por ello. La persona del Papa puede gobernar como un tirano y es tanto más fácil cuanto más poder tiene. Más recientemente, el cardenal Journet afirma que el cisma supone más que una desobediencia, a saber, una rebelión. Me niego en tales circunstancias a reconocer al Papa como mi superior. Proclamo concretamente mi derecho a actuar como un todo separado. Y el padre Congar, el cisma se caracterizaría si la negativa a obedecer atacara a la autoridad en sí misma. Cuando alguien rechaza un precepto o un juicio del Papa pronunciado en el ejercicio de su función, no reconociéndolo como superior. Monseñor Lefebvre precisó claramente en el sermón de las consagraciones episcopales: no es en absoluto con espíritu de ruptura o de cisma que realizamos estas consagraciones episcopales, sino para acudir en ayuda de la Iglesia. Afirmamos pues nuestra adhesión y nuestra sumisión a la Santa Sede y al Papa. No pretendía fundar una iglesia distinta y autónoma, sino continuar con la fraternidad sacerdotal San Pío X, que había fundado de manera regular dentro de la Iglesia con la aprobación de las autoridades. Lo que Monseñor Lefebvre rechazaba no era la autoridad del Papa en sí misma, sino el uso abusivo que éste hacía de su autoridad para ir en contra del bien de la Iglesia. De este modo, podía declararse sometido a un Papa aunque rechazaba un uso abusivo contrario a la razón de ser de la función papal. Incluso algunos teólogos modernos han reconocido la infundada acusación de cisma contra Monseñor Lefebvre. La fraternidad sacerdotal San Pío X no basa su juicio en la opinión de los teólogos modernos, pero hay que destacar algunas afirmaciones que van en nuestra dirección, incluso provenientes del bando contrario. Monseñor Baldrini, por ejemplo, que era rector del Instituto Católico de París en el momento de las consagraciones en 1988, afirmó entonces: la excomunión de Monseñor Lefebvre sanciona su grave desobediencia. No implica necesariamente un cisma. El cardenal Castillo Lara, presidente de la Comisión Pontificia para la Interpretación Auténtica del Derecho Canónico, declaró a propósito de las consagraciones que el simple hecho de consagrar a un obispo no es en sí mismo un acto cismático.
y podrían acumularse muchas otras citas pertinentes. La mención del cisma en el decreto de excomunión del 1 de julio fue por lo demás extraña porque la advertencia enviada por el cardenal Gantín el 17 de junio de 1988, antes de las consagraciones, solo mencionaba la excomunión por consagraciones sin mandato y no la excomunión por cisma. Finalmente, el cardenal Castrillón Hoyos, que fue presidente de la Comisión Pontificia Ecclesia Dei, declaró al menos en 5 ocasiones en entrevistas públicas que la Fraternidad Sacerdotal San Pío X no se encontraba en situación de cisma. En 2007 declaró que los obispos, sacerdotes y fieles de la Fraternidad San Pío X no son cismáticos. Por su parte, Monseñor Lefebvre devolvió la acusación de cisma contra sus acusadores en la medida en que las autoridades actuales de la Iglesia daban la espalda al pasado de la Iglesia, al legado del magisterio anterior. En la medida en que el Papa se alejara de esta tradición, se convertiría en cismático y rompería con la Iglesia. Decía, claro, en condicional. Por supuesto, puede parecer extraño hablar de un Papa cismático, ya que el cisma consiste en separarse del Papa. Sin embargo, el cardenal Cayetano, ya citado, ya había afirmado la posibilidad de un Papa cismático en la medida en que la persona del Papa se separaría del ejercicio de su función, porque hay que distinguir entre persona y función. Y el teólogo Juan de Torquemada, que no debe confundirse con el inquisidor, define el cisma como una división ilícita que solo se produce cuando uno se separa del Papa por desobediencia a órdenes que son lícitas, honestas y que dependen de su jurisdicción, porque si el pontífice romano diera órdenes malas en sí mismas, por ejemplo, contrarias a la ley divina, a la fe o contrarias a la salvación de las almas, en tales casos la desobediencia al pontífice romano no sería ilícita y por lo tanto no podría haber cisma. La excomunión por consagraciones sin mandato pontificio. Pero aún queda el problema de la consagración episcopal sin mandato. En efecto, cuando un obispo debe consagrar a otro obispo, siempre debe disponer de un mandato expedido por el Papa. Incluso está previsto leer este mandato durante el ritual de la consagración. Monseñor Lefebvre hizo leer un texto sustitutivo en su lugar, y ahí parece perfectamente claro: el derecho prevé la excomunión automática contra el obispo que consagra sin mandato, y eso es claramente lo que ocurrió. Monseñor Lefebvre no hizo ningún misterio al respecto. Sin embargo, el mismo derecho canónico prevé, sabiamente, causas eximentes para los delitos. El problema de las penas automáticas es que son automáticas y no se sabe cuándo ni a quién se aplican, y el legislador quiere evitar que se aplique una pena en circunstancias en las que la falta es excusable o atenuada. El código promulgado en 1917 ya preveía que una grave necesidad excusaba la falta, siempre que el acto no fuera intrínsecamente malo y no perjudicara a las almas. Y el código promulgado en 1983 es aún más amplio en esta cuestión. No se castiga con ninguna pena a la persona que al violar una ley o un precepto haya actuado forzada por un grave temor, incluso si solo fuera relativo, o bien movida por la necesidad, para evitar un grave inconveniente, a menos que el acto sea intrínsecamente malo o cause perjuicio a las almas. Lo que resulta extraño y criticable en este nuevo código es que esta excusa es válida incluso si el culpable solo creía subjetivamente que era necesario. Y el derecho prevé, además, que, aunque el acto fuera intrínsecamente malo o perjudicial para las almas, la pena debería reducirse. Y en este caso no se aplicarían las penas automáticas late sententia, sino que se decidiría una pena atenuada, algo que evidentemente nunca se hizo en el caso de Monseñor Lefebvre. Y se podría añadir que en caso de duda sobre si aplica o no una pena, un principio general del derecho de la Iglesia establece que siempre se debe optar por la solución más favorable para el acusado.
Monseñor Lefebvre manifestó precisamente que realizaba estas consagraciones impulsado por la necesidad, una necesidad muy real, objetiva y para la salvación de las almas. Por eso habló de la operación supervivencia de la tradición para que los fieles católicos pudieran seguir beneficiándose de los sacramentos tradicionales y de una enseñanza tradicional no adulterada. Esto implica tener sacerdotes tradicionales, lo que a su vez implica tener obispos tradicionales, los únicos capaces de ordenar sacerdotes. ¿La consagración sin mandato es contraria al derecho divino? Queda una cuestión más complicada en la intersección de los dos problemas anteriores del cisma y la consagración sin mandato. ¿No es la consagración de un obispo sin mandato del Papa un acto cismático en sí mismo o contrario al derecho divino, lo que sería intrínsecamente malo? Un acto intrínsecamente malo es un acto que nada puede excusar, que es malo pase lo que pase, independientemente de las circunstancias, sin que se pueda invocar nunca ninguna necesidad que lo justifique. Y la consagración de un obispo sin mandato parecería usurpar una prerrogativa que pertenece solo al Papa por derecho divino, el poder de nombrar obispos. Hagamos una observación que da una primera respuesta a este argumento. El código promulgado en 1917 prevé la excomunión automática por el delito de cisma, pero el mismo código prevé únicamente la pena de suspensión automática en caso de consagración sin mandato. La suspensión es una censura inferior a la excomunión. Por lo tanto, o bien el código de 1917 es incoherente, ya que impondría una pena menor por un acto que requeriría la excomunión, o bien el derecho tradicional de la Iglesia considera que la consagración sin mandato no es en sí mismo un acto cismático. Y es evidente que el código de 1917 no es incoherente y que hay que optar por la segunda solución. De hecho, fue el Papa Pío XII quien agravó la pena por consagración sin mandato mediante el decreto del 9 de abril de 1951. Se pasó de la suspensión a la excomunión. La razón fue que el régimen comunista chino intentaba crear una iglesia puramente cismática, lo que culminó en 1958 con la consagración de obispos nombrados por la Asociación Patriótica de Católicos Chinos, que es un órgano del Partido Comunista, todo ello con un claro espíritu cismático. Monseñor Lefebvre hace alusión a esto en el Sermón de las Consagraciones. Es necesario que comprendan bien que no queremos por nada del mundo que esta ceremonia sea un cisma. No somos cismáticos. Si se pronunció la excomunión contra los obispos de China que se han separado de Roma y se han sometido al gobierno chino, se comprende muy bien por qué el Papa Pío XII los excomulgó. Pero para nosotros no se trata en absoluto de separarnos de Roma, ni de someternos a ningún poder ajeno a Roma, ni de constituir una especie de iglesia paralela, como han hecho, por ejemplo, los obispos del Palmar de Troya, en España, que nombraron un papa y crearon un colegio cardenalicio. Para nosotros no se trata en absoluto de algo semejante. Lejos de nosotros esos pensamientos miserables de alejarnos de Roma. Al contrario, es para manifestar nuestro apego a Roma que celebramos esta ceremonia. Dos poderes distintos, orden y jurisdicción, pero para responder de manera más fundamental habrá que introducir una distinción importante, un poco técnica. En la Iglesia hay dos tipos de poderes diferentes que se denominan, por un lado, orden y por otro, jurisdicción. Estos dos poderes difieren en su alcance, pero también en la forma en que se reciben. Dejemos que hable Pío XII, que se dirigía precisamente a China con el fin de prevenir el cisma impulsado por los comunistas. Por la voluntad divina de Jesucristo se ha establecido un doble poder sagrado, el poder de orden y el de jurisdicción.
por el poder de orden, la jerarquía eclesiástica se compone de obispos, sacerdotes y ministros, y estos de constitución divina. Se accede a él recibiendo el sacramento del orden. El poder de jurisdicción se confiere directamente por derecho divino, pero solo por medio del sucesor de Pedro, es decir, el Papa. Un obispo suele poseer estos dos poderes. Por un lado, obtiene el poder de santificar, de administrar los sacramentos mediante el rito de la consagración episcopal conferido por otro obispo, y por otro lado, obtiene el poder de gobernar una parte del rebaño de Dios, una diócesis, únicamente por nombramiento del Papa, lo que también se denomina misión canónica. En la mayoría de los casos, ambos poderes están unidos. Son los obispos diocesanos los que han sido consagrados por otro obispo y además han recibido del Papa la misión canónica sobre su diócesis. Pero no siempre es así. Hay obispos que solo han sido consagrados pero no tienen misión canónica, como por ejemplo los obispos auxiliares, que han sido consagrados con el fin de administrar sacramentos como la confirmación y a menudo para convertirse más tarde en obispos diocesanos. También existía la antigua práctica de los corepiscopos, que se encargaban de administrar los sacramentos en las zonas rurales. Por otro lado, hay simples sacerdotes que reciben jurisdicción sobre una diócesis sin haber sido consagrados obispos. Es el caso de las abadías territoriales, llamadas nullius, donde el padre abad posee un verdadero poder de jurisdicción conferido por el Papa sobre un territorio determinado sin haber sido jamás consagrado. Es por ejemplo el caso de la abadía de Einsiedeln en Suiza. Si Monseñor Lefebvre hubiera concedido una misión canónica, una jurisdicción a los nuevos obispos sobre cualquier diócesis, habría usurpado un poder que no le corresponde, un poder que pertenece únicamente al Papa, lo cual sería contrario al derecho divino, intrínsecamente malo y por lo tanto inexcusable. Eso es precisamente lo que hizo el Partido Comunista Chino. Pero Monseñor Lefebvre no se opuso al derecho divino al conferir solo la consagración episcopal sin jurisdicción sobre una diócesis. Por eso precisó que nombraba solo obispos auxiliares. El año anterior a las consagraciones dijo: si algún día fuera necesario consagrar obispos, estos solo tendrían la función episcopal de ejercer su poder de orden, no tendrían poder de jurisdicción al no tener misión canónica. Por otra parte, evitó cuidadosamente consagrar al superior general de la fraternidad de la época, el padre Schmidberger, para manifestar el papel meramente auxiliar de los nuevos obispos. Resultó que uno de los obispos, concretamente Monseñor Felé, más tarde fue nombrado jefe de la fraternidad, pero se trata de dos cosas diferentes. Es normal, además, que la fraternidad no tenga necesariamente un obispo a la cabeza, lo cual es conforme al derecho de la Iglesia. Monseñor Baldrini, rector del Instituto Católico, dijo acertadamente en su momento: no es la consagración de un obispo lo que crea un cisma. Lo que consuma el cisma es conferir a ese obispo la misión apostólica. Tampoco está de más mencionar la tesis del padre Gerald Murray, un estadounidense doctor en Derecho Canónico, no tradicionalista, que defendió su tesis de Derecho Canónico en la Universidad Gregoriana sobre el tema de la Fraternidad San Pío X en 1995. Fue aprobada con las felicitaciones del jurado y en ella defendía que la fraternidad no era ni cismática ni excomulgada y que el decreto del 1 de julio era simplemente erróneo, en parte por las razones expuestas. Una objeción sin peso. Algunos, sin embargo, intentan encontrar una objeción adicional y pretenden que hay una diferencia entre consagrar simplemente sin mandato y contra la voluntad expresa del Papa. Esta distinción es sin duda perfectamente comprensible. Se puede entender que no es exactamente lo mismo,
pero no basta con enunciar una distinción para que, por arte de magia, tenga efectos diferentes. Eso no cambia nada. Monseñor Lefebvre no usurpó el derecho divino porque no concedió jurisdicción. Por otra parte, no se puede tratar aquí todas las objeciones como el protocolo de acuerdo que se inició entre Monseñor Lefebvre y el cardenal Ratzinger, que podría ser objeto de otro video. Fundamento teológico. Hasta ahora se ha argumentado en gran parte desde el punto de vista jurídico y pueden quedar zonas obscuras en este ámbito. Aunque se admita la invalidez de la excomunión, sigue siendo cierto que la desobediencia es un pecado. ¿No es así? Entonces, ¿se puede ignorar la ley? ¿Desobedecer al Papa así sin más? En realidad, el fondo del problema está por encima de la ley. Es teológico. La ley es una aplicación de principios teológicos. En 2010, en Francia, los alumnos que cursaban el bachillerato en la modalidad de letras tuvieron que comentar durante un examen de filosofía un texto que planteaba un espinoso problema relacionado con el nuestro. El texto estaba extraído de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. El doctor de la Iglesia señala que la ley establece, en particular, que los depósitos deben devolverse, porque es lo justo, al menos en términos generales. Se trata aquí de devolver un objeto o una suma de dinero depositada en un banco de la época, pero Santo Tomás señala que esta misma ley, que en general es justa, puede resultar perjudicial en casos particulares. Por ejemplo, si un loco ha depositado una espada y la reclama durante una crisis, o si alguien reclama una suma de dinero para luchar contra su patria. Santo Tomás de Aquino afirma entonces, en estos y otros casos similares, sería un mal seguir la ley establecida. Lo bueno es, ignorando la letra de la ley, obedecer las exigencias de la justicia y del bien público. En otras palabras, es desobedeciendo esta ley como realmente se cumple la justicia. En principio, la ley tiene un objetivo, una finalidad, que es la justicia. Pero debido a su carácter general, puede ocurrir que no cumpla con esa finalidad en un caso particular que la ley no preveía. Podemos extendernos durante horas disertando sobre esto, aunque sería interesante. Santo Tomás habla de hecho de una virtud llamada epiqueia, que toma de Aristóteles. Es un concepto de sentido común que ha encontrado su lugar en todos los manuales de teología moral y de derecho católico. Evidentemente, se puede abusar en gran medida de este concepto, que puede ser peligroso para una mente mal formada que se eximiría demasiado fácilmente de la ley, creyendo cumplir una falsa justicia, pero no por ello se puede negar. El diccionario de teología católica dice, en la epiqueia es la conciencia individual la que reclama contra el texto, la que pretende seguir siendo libre a pesar del texto. Considera que la ley no se aplica en tal caso particular, que el legislador no habría querido que se aplicara en tales circunstancias excepcionales si las hubiera previsto. Su principio es indiscutible y no lo combatiría más que aquellos que tienen la superstición de la legalidad. Entonces, ¿estamos hablando de libertad de conciencia? ¿No se opuso precisamente Monseñor Lefebvre a la libertad de conciencia? ¿No era una de sus principales batallas? Evidentemente, algunas mentes poco formadas se han lanzado sobre esta aparente contradicción, diciendo que Monseñor Lefebvre predicaba una libertad de conciencia que por otra parte combatía. Pero la contradicción solo aparece para quien no sabe distinguir entre conciencia recta y conciencia errónea. Pero ese es otro amplio tema que no podemos tratar aquí. De hecho, el problema fundamental es la crisis de la Iglesia, es decir,
esa situación en la que incluso las más altas autoridades de la Iglesia favorecen la destrucción de la fe católica. Precisemos que no se trata de imputar esta culpa a la Iglesia, que es santa, sino a esas autoridades que no están necesariamente a la altura de su misión. Si no hubiera crisis en la Iglesia, entonces Monseñor Lefebvre estaría equivocado y aunque no hubiera sido excomulgado, su actitud seguiría siendo motivo de pecado grave y habría que obedecer sin más. Por el contrario, si realmente existe una crisis grave, hasta el punto de que incluso las más altas autoridades de la Iglesia utilizan la estructura de la Iglesia para servir a un fin ajeno y contrario a su esencia, entonces la actitud de Monseñor Lefebvre está justificada. Y Monseñor Lefebvre no lanzaba golpes al aire contra problemas inexistentes, reaccionaba ante hechos concretos dentro de la Iglesia que no dejan de destruirla desde dentro, desde el Concilio Vaticano II. Ese es el fondo del problema. Por otra parte, vemos que quienes se oponen a la posición de la Fraternidad de San Pío X intentan establecer una cuadratura del círculo imposible, tratando de excusar el cambio radical, inexcusable, que ha transformado la Iglesia de arriba a abajo desde el Concilio Vaticano II. Esto requiere el desarrollo de muchos otros temas para poner de relieve esta profunda crisis. Hay que estudiar el propio Concilio Vaticano II, la cuestión de la libertad religiosa, el ecumenismo, la escandalosa reunión de Asís en 1986, la nueva misa y muchas otras cosas. Por el contrario, también hay que estudiar las objeciones que se nos ponen, como la cuestión de la infalibilidad de la Iglesia, la suplencia de jurisdicción, etc. Todas estas cosas las estudió seriamente Monseñor Lefebvre, no actuó a la ligera, ni ignorando los principios fundamentales de la fe católica. Para ello hay que formarse, hay que leer, no solo ver videos que nunca podrán profundizar en el tema. Los videos son solo un paliativo. Encontrarán algunos libros para leer en los comentarios de este video. Ejemplo histórico: un santo excomulgado. Al fin y al cabo, un defensor de la fe excomulgado por el Papa parece algo exagerado. Sin embargo, es indudable que esto ya ha ocurrido y disponemos de un ejemplo histórico importante durante la crisis de la herejía arriana en el siglo IV. Entonces, según la fórmula de San Jerónimo, el mundo gemía al despertarse arriano, como si de repente se hubiera contagiado por completo de la herejía del diácono Arrio, que negaba la divinidad de Jesucristo, a la que se habían sumado la mayoría de los obispos. El propio Papa Liberio, en un momento de debilidad ante las presiones, pronunció la excomunión contra San Atanasio, que mantenía la fe del Concilio de Nicea en la divinidad de Jesucristo. En una obra de referencia sobre la fe católica llamada Denzinger, encontramos, por ejemplo, esta carta en la que el Papa Liberio afirma: el mencionado Atanasio queda excluido de la comunión conmigo, es decir, de la comunión con la Iglesia romana. O esta otra carta en la que el Papa dice: Atanasio queda excluido de la comunión con todos nosotros, etc. Estas cartas nos las transmite, por otra parte, San Hilario de Poitiers, quien las lamenta. Algunos han cuestionado este hecho, alegando que estas cartas del Papa Liberio eran falsas, pero con argumentos muy débiles y poco pertinentes, y existen muchas otras pruebas. Además de estas cartas, el cardenal e historiador Baronio, en el siglo XVI, ya había admitido la autenticidad de esta excomunión, y muchos otros doctores católicos la han admitido en todo momento sin dificultad. El diccionario apologético de la fe católica, que sin embargo intentaba excusar al Papa Liberio, admite finalmente que Atanasio fue sacrificado es un hecho que no se puede poner en duda, ya que figura
en los escritos del propio Atanasio, en los de Hilario, San Hilario de Poitiers, y está confirmado por una tradición persistente. Por otra parte, el mismo autor señala que, por el contrario, el Papa Liberio no escapó a las anatemas de San Hilario de Poitiers, quien escribió: «Anatema a ti, Liberio y consortes, por segunda y tercera vez, anatema prevaricador Liberio». Y en esta historia cabe destacar que San Atanasio no podía utilizar argumentos canónicos como se ha hecho en parte. Nos encontramos ante una excomunión pura y simple decidida por el Papa y no ante una sentencia automática a la que, afortunadamente, San Atanasio no se sometió. En ese caso, era necesario remontarse al principio teológico de la salvaguarda de la fe católica. San Atanasio tenía la fe de su parte y la historia le dio la razón frente al Papa Liberio. Y solo hay que esperar a que la historia dé algún día la razón a Monseñor Lefebvre, y dada la triste situación de la Iglesia hoy en día, las consagraciones que estaban justificadas en el pasado siguen estándolo ahora.